En este video veremos la primera clase de nuestro curso de la oración y hoy veremos la oración que Dios responde. En primera de Juan 5, 14, 15 encontramos nuestro pasaje clave, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta voluntad de Dios se encuentra en Mateo 7, 7, 8, pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. El deseo de Dios es responder nuestras oraciones, pero Él nos da una condición, que pidamos conforme a su voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Para recibir las cosas que deseamos de Dios, debemos ir a su palabra. Como hemos visto en primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para poder entender mejor este pasaje, vamos a hacer un estudio de las palabras griegas que se utilizan en él. Iniciemos nuestro estudio con la palabra confianza, que viene de la griega parresia. Esta palabra viene de otras que son pa, que significa todo, y resis, que significa parlamento. Según W. Vine, parresia significa en este pasaje, la ausencia del temor de hablar abiertamente, de ahí confianza, coraje, osadía, sin ninguna conexión necesaria con la predicación. Otra definición para parresia es libertad de hablar o de tener audiencia. Esther 4, 10, 11, y 5 del 1 al 3 relata una historia que nos da una idea de lo que significa esta palabra. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta de su cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther, para poder entrar en la presencia del rey Asuero, tenía que hallar gracia ante él. Y ella tuvo libertad para tener audiencia y entrar en la presencia del rey. En Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La palabra libertad en este pasaje es parresia. Nosotros tenemos completa libertad para tener audiencia y entrar en la presencia de Dios. Leí una historia que durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt era presidente de los Estados Unidos. Cierto día, en que había una gran cantidad de personas que estaban en su oficina tratando de entrevistarse con él, un niño de 4 años pasó corriendo y se metió en su despacho. El presidente cerró la puerta y se quedó media hora con el niño. La gente en la oficina empezó a protestar, pues algunos habían estado esperando durante varias horas. Al oírlos, la secretaria del presidente les dijo que no se quejasen tanto, pues el niño que había pasado era el nieto del presidente. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos total libertad para tener audiencia con Dios. Por esta razón podemos citar primera de Juan 5:14 de esta manera. Esta es la libertad total para tener audiencia que tenemos en Él. Pasemos ahora a la segunda parte de este verso. ¿Qué si pedimos alguna cosa? La palabra pedir es aiteo. Aiteo significa pedir. Hacer una petición, presentar una solicitud. Esta palabra la encontramos muchas veces en la Biblia, con un énfasis en la oración respondida. Podemos verla en Mateo 7, 7 y 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que les pidan. En Marcos 11:24 leemos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis,
y os vendrá. La versión El Mensaje lo pone así. Por eso les digo que cualquier cosa que pidan en oración, créanlo, confíen en que lo han recibido, y lo tendrán. En Lucas 11:13 leemos. Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En Juan 14:13-14 leemos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Y en Juan 16:23-24 encontramos. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Según vine. Aiteo la mayoría de las veces sugiere la actitud de un suplicante, la petición de alguien que está en menor petición a la que la persona que la petición se hace. Por ejemplo, en Mateo 7:7 se ve el caso de un hombre pidiendo algo a Dios, en Mateo 7:9-10 nos habla de un hijo hablando a su padre, en primera de Juan 5:14-15 se encuentra en referencia a la petición a Dios. En Juan 14:13-14, y 16:23 nos habla de pedidos hechos por los apóstoles. Siempre que vemos a Aiteo nos encontramos con pedidos hechos a Dios, y en todos los casos vemos que Dios responde nuestras oraciones. ¿Qué si pedimos alguna cosa conforme? La palabra conforme es kata, que significa estar de acuerdo, bajo o cerca de. Amos 3:3 nos da una idea de lo que significa esta palabra, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Él. ¿Qué si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad? La palabra voluntad es telema. En este pasaje telema significa la voluntad hablada como la emoción de estar deseoso, en vez de las cosas que deseamos, de la voluntad de Dios. Es decir, estar deseoso de hacer la voluntad de Dios. Podemos ver esta palabra en los siguientes versos. Romanos 1:10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En 1 de Corintios 1:1 dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En 2 de Corintios 8:5 vemos. Y no como nosotros lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Y en Efesios 1:1, 5 y 11 leemos. Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según al designio de su voluntad. Para poder caminar con Dios, tú debes estar dispuesto a hacer las cosas que Él quiere. Por otro lado, como sabemos que la voluntad de Dios es su palabra, podemos leer este verso, sí. Esta es la libertad total de audiencia que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su palabra, Él nos oye. La palabra oye es akowo, que es traducida como, audiencia, oír, escuchar, informar. Vine dice respecto a 1 de Juan 5:14 y Juan 9:31, que el hecho de que Dios escuche significa que Él responde la oración. Veamos este verso paralelo en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, Dios da audiencia, escucha y responde la oración del que ora conforme a su palabra. O, dicho de otro modo, podemos entrar a la presencia de Dios que Él nos escuchará. En 1 de Juan 5:15 dice, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La palabra sabemos es oída, que es un verbo en el tiempo presente que significa principalmente ver o percibir, de ahí saber, o tener conocimiento de algo, sea absoluto en el caso divino, o por observación en el caso del conocimiento humano. La palabra oye es akowo, y pidamos es aiteo. Palabras que ya hemos estudiado. La palabra tenemos es hecho, que significa entre otras cosas tener, agarrar, poseer. Una forma de traducir un Juan 5:14 es, si tenemos pleno conocimiento que Él nos ha oído,
sabemos que poseemos las cosas que le hemos pedido. Al estudiar estos versos vemos que la voluntad de Dios es responder todas nuestras oraciones.